Una pequeña localidad de Tierra de Campos revive cada Jueves Santo un ritual centenario cuyo origen se pierde en el tiempo y que ha llegado hasta nuestros días gracias a la tradición oral y a la fe de un pueblo que con sogas y cruces se abraza cada año al espíritu de San Francisco. Ante él está el Cristo, las coronas, las dos calaveras. Yo puedo decir que de momento esta tradición está garantizada. Eso significa que el paso por esta vida es corto y efímero. Cuando se moría un hermano, todo el tiempo que estaba el cuerpo aquí muerto, tenía que estar un hermano. Es una representación de la pasión de Jesucristo. Ellos, pues en memoria de San Francisco, tan devoto de la pasión, pues hizo que se viviera de esta manera, quieren ellos lo hacen. Sociedades centenarias que llegaron a poner en jaque a la corona. Son las cofradías, agrupaciones que en torno a un sentimiento atesoran una desconocida historia, en la que la religión y el poder de influencia en muchos momentos se confundían. ¿Qué hay detrás de las puertas de las iglesias penitenciales? ¿Qué secretos se ocultan tras los capirotes? ¿Qué tienen de especial las hermandades para que hayan sobrevivido durante tanto tiempo? Que la leyenda dice que fue en una de sus hijas en agonía. La procesión de regla de la cofradía. Esta es de 1625. No tenemos documentos de exactamente cuándo se genera este movimiento dentro de la ciudad. Es por respetar el anonimato de la penitencia. Nuestra cofradía se dedicaba principalmente a dar entierro a aquellas personas que no tenían posibles para poder efectuar el entierro. Poder portar cualquier de estos símbolos pues es un honor y una responsabilidad. Cada Jueves Santo, cuando el sol se esconde tras los sembrados terracampinos, una pequeña localidad frontera entre Zamora, Valladolid y León se reviste del marrón de la tierra que la rodea e inicia uno de los ritos más tenebrosos e impactantes de nuestra tierra, la Tercera Orden o Terceros Ejercicios. Villavicencio de los Caballeros es el escenario de un ritual centenario cuyo origen se pierde en el tiempo y que estuvo a punto de desaparecer hace tan solo unas décadas. Son los hermanos de San Francisco, quienes de manera casi milagrosa han logrado la supervivencia de ritos en los que la fe y el misterio han superado a los tiempos modernos. Nicolás, ¿qué es la Venerable Orden Tercera de San Francisco aquí en Villavicencio? Pues la Venerable Orden Tercera de San Francisco es una cofradía que se fundó en el año 1736. Fue refundada en el año 1736 por Pedro Joza. Es franciscana. ¿Qué diferencia hay entre la primera, segunda y tercera orden? La primera era de sacerdotes, la segunda era de monjas y la tercera era de seglares. Hubo una época que por falta ya de hermanos se dejó de hacer y después ya, pues oye, un sacerdote que vino lo promovió. ¿Cómo es la cofradía de San Francisco? Pues hoy no es muy numerosa, pero en tiempos fue la más numerosa del pueblo. La cofradía de San Francisco, he conocido 70 personas, 70 hermanos de la cofradía de San Francisco. Ahora somos ya solamente 9. Se entraba, se pagaba una pequeña cuota y ya formabas parte
de la cofradía. Días antes de la fiesta, que es el día 4 de octubre, se venía y el sacerdote te ponía los hábitos y ya formabas a ser parte de la cofradía como hermano. ¿Tú cuántos años llevas en la cofradía? Pues justamente 81. Tenía un año yo cuando me apuntaron. ¿Era tradición que los padres apuntaran a los hijos? Sí, el caso mío sí, y muchos más. ¿Ha estado muy vinculada siempre a Villavicencio? Sí, siempre. La gente baja era la que más se apuntaba como hermanos. ¿Qué supone para una persona de Villavicencio formar parte de esta cofradía? Hombre, me supongo que todos los hermanos tendrán la misma ilusión que yo. Pues una ilusión muy grande ser hermano de la cofradía esta. ¿De qué se compone el hábito de vuestra cofradía? Nada, solamente de lo que es los cordones. Tenemos el escapulario de San Francisco, que ahora no lo he traído, y lo que es el hábito. ¿Qué obligaciones tiene un cofrade? Antiguamente sí, había varias obligaciones. Cuando se moría un hermano, todo el tiempo que estaba el cuerpo aquí muerto, tenía que estar un hermano. El mayordomo te pasaba una papeleta con el horario que tenías que ir a velar a ese hermano. Actualmente, ¿qué actividades desarrolla? Aparte de la tercera orden, la fiesta del día 4, misa y sermón y procesión. Los años sepultan la historia y en ocasiones la sumen en la penumbra. Una cinta olvidada permite retrotraerse a los momentos de esplendor de la hermandad, cuando todos los focos alumbraban Villavicencio. Eran los años 80. En aquel entonces, Daniel Garrido era el párroco de esta localidad. Sus palabras viajan hoy en el tiempo y arrojan luz sobre los orígenes de la cofradía de San Francisco. Entonces, el padre superior, el padre guardián de los franciscanos de la Virgen de las Fuentes, ahí en Aguilar de Campos, vino aquí en una ocasión y fundó aquí la tercera orden de San Francisco, con la regla, tal como San Francisco la puso para los seglares, pues ha ido derivando en una cofradía normal y corriente. Esta es refundada, de 1916 es refundada, había existido antes ya, porque la misma regla dice que es refundación de la tercera orden que había habido antes. Conservan el espíritu de la venerable orden tercera de San Francisco y como recuerdo les queda esto, que tuvieron ya grande auge por toda esta comarca de Campos. Una antiquísima obra descansa en una mesa de la iglesia de Santa María. Es el libro de la regla de la Venerable Orden Tercera de Villavicencio de los Caballeros, un documento donde se establecen las normas que los hermanos cumplen desde hace 280 años. Sus hojas hablan de unos ejercicios, de una serie de elementos que deben de formar parte de ellos y hasta de multas para quienes no asistan. Nicolás, el libro de regla, ¿qué es? Donde constan los ejercicios que conlleva toda la cosa de la cofradía, las normas que tiene la cofradía. Habla de unos ejercicios. ¿Qué es eso de unos ejercicios? La tercera orden, uno de los actos que realiza la cofradía de San Francisco. Se hacía durante la Cuaresma, todos los 40 días, 2 días a la semana, todos los días se hacía la tercera orden. Se hacía los lunes y los miércoles
de toda la Semana Santa. Además teníamos que realizar el descendimiento, que consiste en desclavar al Cristo de la cruz, según lo va ordenando el predicador, quitarle la corona. Después se le deposita aquí en la urna, sale de la iglesia en procesión para hacer el entierro de Cristo. ¿Y en qué consiste? En hacer el camino que hizo Jesucristo desde que le cogieron hasta que le enterraron. ¿Qué elementos forman parte de ese rito? La columna. La caña. Las dos cruces. La cruz grande. La corona y la soga y dos calaveras. Todo eso es los elementos que utilizamos en la Tercera Orden. Otra pregunta surge en torno a lo escrito en el libro de la regla, o en este caso, a lo no escrito. Un crucificado, candelabros, sogas, cruces y calaveras dispuestas en una mesa. Estos elementos son el centro de la acción, pero ninguna norma o texto dicta cuál es su función. ¿Para qué se utilizan los elementos enumerados? ¿Qué significado esconden? Solamente la tradición oral tiene la respuesta a estas cuestiones. Es como si la ejecución del acto fuera un código secreto que ha pasado de padres a hijos y de abuelos a nietos. Un código que ha convertido a los terceros ejercicios en un legado histórico y familiar. Nicolás, ¿cómo se colocan esos elementos que antes nos has enumerado? De la misma forma que están ahora colocados. Se coloca primeramente la columna, la caña, la cruz grande y las dos cruces. ¿Los hermanos cómo se colocarían? En dos filas, a derecha y a izquierda se reparten en mitad y mitad. Y el que manda, que en este caso soy yo, me levanto y le digo a uno, vete y coges una cruz. A otro coges una cruz. Vete a la cruz grande, vete a la caña y vete a la columna. Y entonces ya, cuando empieza la primera Ave María, ya se levantan y van. Cuando llegan aquí, pues ya mando a otros 5 para que releven a los que han hecho el primer decenario.
¿Qué significa cada uno de los elementos, empezando desde el altar hasta el fondo? Las cruces pequeñas son los soldados romanos y el pueblo judío. ¿Qué otros elementos tendríamos? La cruz grande, que es la crucifixión de Jesucristo. Después, la silla cuando le pusieron la corona de espinas y la caña. La columna significa los azotes de los soldados a Cristo, cuando le ataron a la columna. En la mesa están las calaveras, que significan el juicio de Pilatos. Entonces la tercera orden es una representación, ¿no? Es una representación de la pasión de Jesucristo, desde el juicio de Pilatos hasta su muerte en la cruz. No es ninguna obra teatral, se desarrolla rezando la corona franciscana. Es decir, que hay un sentimiento religioso en torno a todo esto. Total, sí, sí. Muchas dudas surgen en torno a esta tradición, demasiadas preguntas que en el presente no pueden encontrar una contestación clara. Es la tradición la que ha superado a las raíces. Aquella vieja cinta guarda celosamente respuestas que fueron escritas hace casi 40 años. ¿Qué es la corona franciscana? ¿Qué relación guarda este rito con la comunidad creada por San Francisco de Asís? La corona franciscana, que se compone de 7 misterios, hoy hemos rezado los de dolor, porque se prestan mejor para la representación, puesto que estamos en Semana Santa. Como habéis visto, no es más que la representación de los misterios que íbamos diciendo, los van ellos representando. Esta corona es de San Francisco. Sabéis que San Francisco era muy devoto de la pasión. Él mismo hacía estas penitencias de ponerse con los brazos en cruz, de besar los pies a los demás en actos de humildad. Tenía la calavera también. Ellos, pues en memoria de San Francisco, tan devoto de la pasión, pues hizo que se viviera de esta manera, quieren ellos lo hacer. Un acto extremo, impactante, íntimo para el que lo realiza y sobrecogedor para el que lo ve. Un rezo con el que se busca la vida eterna, pero en el que está muy presente la muerte. Los terceros ejercicios encuentran su momento más intenso cuando se recuerda a todos los hermanos el final de sus días y el momento en el que su alma será salvada o condenada. Nos encontramos ahora en un lugar muy importante dentro de la tercera orden, ¿verdad? Estamos ahora en este momento donde el cura se pone a hacer la tercera orden. Ante él está el Cristo, las coronas, las 2 calaveras y las sogas. Todo ello representa el juicio de Pilatos. ¿Y qué se hace con estos elementos? En el último escenario vienen 2 hermanos. Se ponen las coronas. La calavera y le dice: considera, hermano, lo que has de venir a parar, mostrándole la calavera, y después le muestra el Cristo y le dice: y este es el Señor que te ha de juzgar. Y el otro hermano va detrás y va besando los pies a todos los hermanos. ¿Eso qué significado tiene? Eso significa que el paso por esta vida es corto y efímero. Parece que los terceros ejercicios o la tercera orden son un acto penitencial realizado a través de una representación de la pasión, representaciones en una iglesia, teatralización de la fe. Desde la Edad Media, este tipo de ritos han sido habituales en el interior de los templos. Ya en el siglo XIII, Alfonso X el Sabio legisló en sus famosas partidas las dramatizaciones sacras y estableció dónde estaban los límites.
¿Qué importancia puede tener para un pueblo que este tipo de ritos se mantengan? Realmente hoy día es el acto más importante que tenemos de nuestra cultura, por así decirlo. Es la época del año donde más gente se concentra y regresa al pueblo. Un pueblo tan pequeño ya como el nuestro, estas cosas puntuales nos dan un poco de auge, reúnen a muchos hijos del pueblo que están fuera. Se formó esa Junta Local de Semana Santa con la colaboración del párroco, la parroquia, las cofradías y el ayuntamiento, y para nosotros es importante que nuestro pueblo esté ahí. ¿Qué se necesita para que esta tradición no vuelva a desaparecer? Yo puedo decir que de momento esta tradición está garantizada. Lo vamos consiguiendo año tras año, la colaboración sigue existiendo por parte de los vecinos y gentes, hijos del pueblo, que vienen y colaboran y se implican y se visten. Los problemas que tenemos en esta zona es que faltan sacerdotes. Si mañana los sacerdotes no pueden hacer estos actos, pues nosotros tenemos todavía sacerdotes que están vinculados con Villavicencio y si el titular no puede venir lo hace él. Pero eso a lo mejor el día de mañana desaparece. Cada Jueves Santo, cuando el reloj marque las 10:30 de la noche, el adobe de la iglesia de Santa María será el cobijo de la fe y la tradición de los villavicentinos. Los hermanos de San Francisco volverán a revestirse con el hábito y el cíngulo franciscano. Entonces, abandonarán la sacristía para cumplir con su tradición. Puede que los terceros ejercicios sean incomprensibles sin la lupa de la fe, pero no es menos cierto que definen la existencia de todo un pueblo. Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aristóteles dijo que el hombre es un ser social por naturaleza. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha buscado vivir agrupado, cobijado por un grupo que en ocasiones le facilitaba la supervivencia y en otras el alimento espiritual. En pleno siglo XXI, sociedades centenarias mantienen vivo ese ancestral espíritu de unión. Sociedades que explican cómo hemos cambiado. A finales del siglo XIV y a comienzos del siglo XV aparecen una serie de grupos que en torno a las creencias religiosas crearon un verdadero entramado que en muchas ocasiones superó los niveles de la fe. Asociaciones que encontraron en la fe el punto de unión entre todos sus miembros. Son las cofradías. Las túnicas y capirotes guardan tras de sí una historia y un código que pasa desapercibido para los no iniciados. La ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias fue fundada hace casi medio milenio en Valladolid. Su iglesia es como un cofre que no solamente guarda historia y patrimonio, sino también tradiciones desconocidas para el gran público. ¿Cuándo nace la cofradía de las Angustias? Fijar una fecha exacta de la fundación de la cofradía es bastante complicado. Decimos siempre que la cofradía data del año 1531 porque es la primera fecha de la que poseemos un documento, una bula papal de ese año. Hay indicios de que la fundación de la cofradía viene de años anteriores. Nuestra cofradía estaba muy asociada a la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. De hecho, solo los miembros de la Real Audiencia y Chancillería podían pertenecer a la cofradía. Cada cofradía de Valladolid tenía sus funciones muy específicas. Nuestra cofradía se dedicaba principalmente a dar entierro a aquellas personas que no tenían posibles para poder efectuar el entierro. Símbolo de ello, sacamos un azadón en simbología.
A día de hoy nosotros tenemos una colaboración con Cáritas, mantenemos un aula que sirve para la reintegración de personas que están en riesgo de exclusión social. La cofradía tiene muchos símbolos. Dos me llaman la atención: vuestra medalla y las varas. Los distintivos de alcaldes se distinguen por la medalla. Uno corresponde al alcalde antiguo, alcalde moderno y exalcaldes. En la parte de arriba podemos ver el símbolo de la cofradía, la cruz con los cuchillos. Poder portar cualquier de estos símbolos pues es un honor y una responsabilidad. ¿Se sigue manteniendo en una cofradía ese espíritu de unión de todos uno? Por supuesto que sí, de hecho es una de las cosas más importantes de la cofradía. La penitencia, que es una de nuestras obras, igual que la caridad, lo que conseguimos con la cofradía es hacerlos todos juntos. Las cofradías también se les llama hermandades. Hasta tenemos la obligación todos los cofrades de el Jueves Santo venir a comulgar todos juntos. El archivo de la Cofradía de las Angustias permite acercarse a una forma de pensar pretérita, a un tiempo en el que la religión y la fe lo movían absolutamente todo. Costumbres que hace 400 años eran habituales. El hombre buscaba la salvación a través de cualquier medio, ya fuera a través de la penitencia o de acciones mucho más materiales. José, esta iglesia penitencial está asociada a un nombre propio, ¿no? La actual iglesia de la Cofradía de las Angustias fue construida gracias a la magnanimidad de uno de sus cofrades, Martín Sánchez de Aranzamendi. Con el patrocinio suyo y el de su esposa, contribuyeron a construir esta iglesia. Aprovechando unas casas y unos solares que tenía la cofradía, se decidió construir el templo. En aquella época, el estatus social de una persona, no solamente personal, sino también económico, le llevaría a buscar la salvación no solamente a través de la oración, sino que a través de sus obras materiales también podría alcanzar la salvación. ¿Qué mayor obra material que construir una iglesia? La iglesia se finaliza en 1606, después de poner el matrimonio Sánchez de Aranzamendi una importante suma de dinero, estamos hablando de aproximadamente 20.000 ducados de la época. No se escatimó a la hora de materiales, y luego para las esculturas Francisco el Rincón, autor de las esculturas en piedra de la fachada y del magnífico retablo, que está dedicado a la Anunciación, misterio al que está dedicado la iglesia, aunque se le conozca popularmente como Iglesia de las Angustias. ¿Qué demuestra ese interés porque fuera una gran iglesia, por una gran inversión? En los detalles que hay tanto en la fachada como aquí arriba en el frontón de la iglesia, el escudo de Martín Sánchez de Aranzamendi. En la inscripción que tenemos a lo largo de la nave. Y en la cripta que existe debajo de nosotros y donde él dispuso ser enterrado. Incluso, aunque la capilla de la Virgen es posterior, podemos ver también el escudo de armas de Martín Sánchez de Aranzamendi, aunque ya estuviese fuera de su patronato. La cofradía quiso también tenerlo en cuenta. Las cofradías tenían un privilegio a la hora de levantar sus iglesias, ¿no? No podemos hablar de privilegio a desarrollarse su actividad durante todo el año. Necesitan más cosas, aparte de un templo, pues se las llama iglesias penitenciales. Tenemos la iglesia, una casa de hermandad, luego tendríamos un salón de pasos y un salón de cabildos, donde todos los cofrades se puedan reunir. Se intentaba que tuviese una vinculación con la iglesia, varios balcones o varias puertas que dan directamente a la iglesia. Y por último, las iglesias penitenciales cuentan con un balcón.
donde se enarbolaban los pendones, donde se sabía dar los avisos y, como no, una puerta grande para poder sacar los pasos. Con el paso de las décadas, las cofradías de toda España ganaron en poder, influencia y riqueza. Las herméticas asociaciones, creadas en torno a la fe, se habían convertido en una amenaza para el poder real. En 1783, Carlos III tomó una drástica decisión: abolir todas las cofradías, cuyos estatutos no pasaran el filtro de la corona. ¿Estatutos? ¿Qué decían esas peligrosas normas? Las Angustias sobrevivió a la criba. Otras desaparecieron para siempre. Alejandro, ¿qué es un libro de regla? El conjunto de normas por la cual nos regimos, lo que es la cofradía, sus fines, el régimen de participación de los hermanos, los órganos que hay, sus obligaciones, sus derechos, también hay un régimen disciplinario. La regla es de 1569, la aprobaron el abad de Valladolid y es la primera regla y primer documento que conservamos, aunque tenemos como gracias espirituales algunas bulas papales que son de años anteriores. La fecha de fundación de la cofradía se desconoce. No tenemos documentos de exactamente cuándo se genera este movimiento dentro de la ciudad. Pero esta no es vuestra regla original. Es una reproducción fotográfica. En el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, el mundo de las cofradías no estaba de moda. Ven incluso un cierto peligro, empieza a haber un movimiento de investigación sobre sus fines, sus actividades, etc. Y para ello piden documentación. De esta casa salió el ejemplar de la regla y también algún libro de acuerdos. No volvieron y el ejemplar original se conserva en la Biblioteca Nacional en Madrid. ¿Tanto poder llegaron a tener las cofradías? Yo no diría que poder, pero sí efectivamente influencia. El ámbito religioso tenía un peso mucho más importante que el que tiene ahora y luego que además congregaban a sectores muy variados de la vida social. El libro de reglas se conserva aquí en este salón, el Salón de Cabildos, que se inaugura en el año 1606 y ininterrumpidamente desde entonces pues, se han venido aquí reuniendo los cofrades. También se reúne aquí la Junta de Hacienda, que es un órgano más pequeño para seguir el día a día de la actividad de la cofradía, y preside este salón una imagen de la Virgen de las Angustias. Es la antecesora de nuestra titular actual. Presidió las procesiones y la pequeña capilla que había en las Angustias Viejas, actual calle Torrecilla. A mediados del siglo XVI, Juan de Juni realizó esta talla. Es la Virgen de las Angustias. La imagen titular de la cofradía ha estado desde su concepción y entrega rodeada de leyendas. Su rostro y sus manos parecen demasiado reales. Tan reales como su capacidad de obrar milagros. Las Angustias es una de las 10 únicas vírgenes españolas que han sido coronadas por un cardenal primado. Aunque parezca que estamos en otra iglesia, estamos en la capilla de la Virgen de las Angustias, posterior al resto del edificio, debido pues, a la gran devoción que tenía la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Eran propiedad del Cabildo Catedralicio, presidiendo a Nuestra Señora de las Angustias, con las imágenes de Petty, que son los 7 dolores de la Virgen. La simbología entonces está muy presente en todo lo que rodea a la cofradía. Las cofradías y la imaginería, una de sus principales funciones es la labor catequética y evangelizadora. Se intenta expresar, sobre todo en Semana Santa, pues la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso podemos ver los 7 cuchillos de la Virgen, los 7 dolores de la Virgen, que Juni no los incorporó al principio en la imagen, como tampoco incorporó la corona, pero que después se incorporaron 7 espadas, que posteriormente fueron 7 cuchillos pequeños y que ya en la década de los 70 del siglo XX se quitaron por motivos de conservación de la imagen. La Virgen cuenta con una leyenda, ¿verdad? Bueno, la Virgen cuenta con muchas leyendas. La primera, podríamos decir, es en quién se inspiró Juan de Juni para tallar ese rostro de angustia, que la leyenda dice que fue en una de sus hijas en agonía. No son leyendas, está contrastado, está escrito que el pueblo de Valladolid pedía
a la cofradía sacar la Virgen en procesión, en rogativas, si había alguna sequía que asolaba los campos de Castilla o alguna plaga de langosta. También intercedió para una guerra. Sí, así es. En una de esas muchas rogativas se pidió, con motivo de la guerra de Cuba en 1898, para que intercediese por el final de la guerra. ¿Hay alguna prueba de esas intercesiones de la Virgen que haya quedado en la cofradía? Sí, quedan prueba de ello. Gran parte de los que se beneficiaron dejaron constancia de ello con los llamados esvotos, unos cuadros en los que aparecen representados los que pidieron intercesión a la Virgen. Aquí tenemos ejemplo de ellos. El principal, la vinculación que la cofradía siempre tuvo con la Real Chancillería. Cuando los escribanos y procuradores de la Chancillería se encontraban en apuros, recurrían a la Virgen de las Angustias. El caso de estos 5 procuradores y escribanos de la Chancillería cayeron en un pozo y, con conocimiento de peligro de sus vidas, pues pidieron la intercesión de la Virgen. Y parece ser que salieron del pozo. Luego tenemos otros 2 de menor tamaño, el de don Domingo Sánchez, que los médicos le declaraban desahuciado y acabó curándose. El último que tenemos aquí es de un niño, estaba muy enfermo y no fue él, claro, el que pidió la intercesión a la Virgen, fueron sus padres y de igual manera el niño se curó. La Casa Hermandad es el lugar más privado para una cofradía. El acceso al lugar donde la historia se palpa es prácticamente imposible para quien no es cofrade. Las paredes de este lugar están repletas de tablillas con cientos de nombres, personas hoy anónimas, pero que un día fueron alguien. Su huella quedó en este lugar. Pertenecer a una cofradía era, para ellos, parte vital de su existencia. ¿Qué significan esos nombres? Bueno, pues estas tablas tienen una relación de todos los cofrades en el momento en el que esas tablas de madera se hicieron. Se deja constancia de todas las personas que han pasado por ahí, no son personas anónimas. Preside diciendo el año, quiénes eran los alcaldes y oficiales de la cofradía, y a continuación van todos los hermanos. La primera tabla, que es la de 1801, divide a los cofrades por la profesión que desempeñaban, pues los jueces de la audiencia, los señores relatores, escribanos, los cirujanos, médicos. La sociedad gremial está muy arraigada. Como curiosidad, hay una tabla en la que se encuentran las vidas de los hermanos. Otra vez, por la época en la que estamos, hay una gran separación de hombres y mujeres. En la cofradía, las viudas de todos los que fueron cofrades, se tenía especial deferencia con ellas. Actualmente llegamos a la 7ª tabla, que se hizo en 1999. La cofradía no es el momento presente en el que estamos, son los 400 años de historia, más de 400 años de historia que tenemos a nuestras espaldas y la historia que tenemos por delante. 400 años hacia el futuro se nos van a quedar cortos. En la calle, anónimos, pero cuando las puertas de la iglesia se cierran, los nombres y los apellidos aparecen. A pesar de ser más de 800 cofrades, cada uno de ellos tiene su misión concreta. Un pequeño pedazo de papel dicta la posición de cada uno de ellos. El lugar que ocupan en la planta de procesión no es casual. Diego, ¿qué son todos estos pedazos de papel que están pegados aquí? Van con su nombre y son los cofrades que van a salir en las procesiones de regla y la general. Todos los cofrades recibimos una papeleta como esta que representa cada procesión. Y el cofrade, 2 horas antes de empezar la procesión, se abre la papeleta y va pasando durante ese periodo de tiempo a firmar la papeleta y a pedir su sitio. Normalmente el tramo de la Virgen suele estar reservado para los exalcaldes y el cofrade a pie pues, se suele poner en el resto de tramos. Estos son todas las insignias que procesionamos durante la Semana Santa. Se guía por este libro de guiones. Cada cofrade que quiere portar alguna insignia y se apunta en la que quiera portar. Como apunte interesante, el tramo de penitencia de la procesión general, si nos damos cuenta, están boca abajo. Es por respetar el anonimato de la penitencia.
¿Cuál es el puesto más deseado? Cargar la Virgen en la procesión de Regla o el Martes Santo. Es cuando la Virgen sale a hombros. Todos los comisarios quieren cargar la Virgen. Con este sistema todos los cofrades se igualan, salvo el tramo de la Virgen que se respeta para los exalcaldes. Un mandato real estuvo a punto de hacer desaparecer a todas las cofradías. Esa misma orden y otras posteriores hicieron que gran parte del patrimonio de las hermandades se diluyera, y no solo aquello que se podía tocar. También, buena parte de la historia de estas organizaciones se perdió en estanterías y almacenes. Por suerte, la Cofradía de las Angustias ha conseguido tener a buen recaudo importantes y antiquísimos documentos. Alejandro, ¿cómo se puede mantener durante 400 años la tradición? Uno de los elementos que más nos ayudan es el archivo que conservamos. Y un ejemplo de ello pues, es este libro de acuerdos, el libro Becerro, donde se asientan los diferentes cabildos que van celebrando los hermanos. Y en este caso, como en esta página, pues tenemos la procesión de Regla de la cofradía. Esta es de 1625. Los diferentes tramos o puntos más destacados, en este caso pues donde van los estandartes, los diferentes pasos que en este caso pues mira están esbozados, quiénes son los encargados de esos tramos, quiénes van a portar los estandartes. Pues aquí tenemos por ejemplo un dibujo con la pluma de la Virgen con las espadas. En esta página, que es un cabildo en el que, como dice en su encabezamiento, se toma nota de la elección de los oficiales de la cofradía, pues vemos un dibujo de la Virgen con el ángel que le está anunciando pues, la encarnación. ¿Cómo de importante es el archivo para una cofradía como la vuestra? Está muy enraizada con la historia de la ciudad. Es un elemento fundamental para conocer la vida ciudadana a lo largo de estos siglos y también tradiciones, personas. Para muchos, esta fachada solo será la representación de un determinado estilo arquitectónico, pero para otros, los que verdaderamente conocen lo que hay detrás de estas puertas, es el lugar donde el sentimiento de unidad del ser humano se hace real.